La crisis de personas desaparecidas en nuestro país ha ido empeorando. Tan solo en lo que va del actual gobierno, la desaparición de personas, el promedio diario, se ha quintuplicado, aunque el gobierno diga lo contrario. No tengan miedo. Ustedes no están buscando culpables, están buscando a su familiar. Exíjanle a Fiscalía que investigue sus casos, sus carpetas. No nada más pongan la denuncia. La presidenta de México asegura que su gobierno no desaparece personas, que están del lado de las víctimas y atendiendo el problema. La realidad es que en lo que va de este gobierno se disparó el número de desapariciones diarias al pasar de 7 en el sexenio de Felipe Calderón a 38 en la actualidad. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas debido a la crisis que vive México en la materia. Al día siguiente, el gobierno federal descalificó el pronunciamiento del comité especializado y aseguró que el Estado mexicano no desaparece personas. 2 semanas antes, la propia presidenta lo había afirmado sin presentar evidencias de sus dichos. Sin embargo, la falta de información y la probable complicidad con bandas del crimen organizado provoca incertidumbre en la forma como se ataca esta crisis que suma más de 110,000 personas cuyo paradero se desconoce. El primer efecto, pues, es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasó con el familiar, no saber dónde está, esa angustia, ¿no?, que sucede entre los familiares está ya catalogado como tortura. Más allá del discurso oficial, la desaparición de personas en México representa una crisis de derechos humanos. Del 1 de octubre de 2024 al 15 de julio de 2025 desaparecieron 11,077 personas. En 9 meses y medio de la actual administración desapareció prácticamente 65% del total de personas que dejaron de ser vistas en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A esto se suma la estigmatización de víctimas y el ocultamiento de casos por parte de las propias autoridades responsables de investigar. Porque luego también está la estigmatización de que, ay no, pues eran jovencitas, ay no, pues quién sabe dónde andaban. Todavía se maneja mucho estigma y hay casos en los que ciertamente no han sido desapariciones tal cual. Desconocemos si hay un interés de carácter político, partidista o un interés explícitamente por ocultar información. Mega Noticias, Andrés Solís. Cada día desaparecen decenas de personas. Muchas han sido encontradas en fosas clandestinas, pero el reto es que las autoridades no cuentan con recursos para poder identificar los miles de restos que se van acumulando cada día. La crisis de desaparición de personas va más allá de quienes no regresan a casa. Se agrava con los miles de cadáveres y restos humanos que siguen apareciendo y que permanecen sin identificar por la falta de capacidad del Estado mexicano y la impunidad en la persecución y castigo de este delito. Si ustedes como víctimas no van a Fiscalía, ellos no van a mover un dedo. Y se los digo yo, que tengo 5 años en esto. La organización Impunidad Cero documentó 35,669 desapariciones solo entre 2019 y 2022, mientras en ese periodo se reportaron apenas 141 sentencias condenatorias. La crisis forense, más de 50,000 cuerpos sin identificar en el país, no está presente, digamos, en esta modificación ya hecha por el Congreso. De 2006 a 2023, la Fiscalía General de la República reconoce haber localizado 587 fosas clandestinas con 1,705 cuerpos y 12 restos humanos, mientras las 32 fiscalías locales reconocen la existencia de 4,564 fosas con un total de 6,253 cadáveres y 4,662 restos recuperados. Las cifras contrastan con los hallazgos realizados por los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones de derechos humanos. La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas destaca que los colectivos han localizado 5,754 sitios de inhumación clandestina con 8,448 cadáveres y 98,297 restos. 2,000 han sido identificados por familiares de las víctimas sin ayuda oficial. Los colectivos reclaman por la incapacidad de las autoridades para obtener, procesar y confrontar muestras de ADN por la falta de recursos económicos, de equipo, tecnología y personal especializado, lo que provoca además que los cuerpos y restos no tengan un manejo digno ni adecuado. Porque los restos que se encuentren y se sigan encontrando tienen que tener un lugar seguro. Este tipo de centros necesitan no solamente aumentar su capacidad técnica en términos de la identificación, sino incluso el propio proceso de coordinación y de investigación con las fiscalías.
Mega Noticias, Andrés Solís. Y a la inacción del Estado les ha llevado a las familias a salir en búsqueda de sus seres queridos. Muchos colectivos de madres buscadoras salen a zonas de alto riesgo sin protección estatal y son víctimas de la descalificación de las propias autoridades en vez de que les den apoyo a su labor. La niña no conoce a su mamá, no se acuerda de su papá, sabe por ellos de foto. Pero el salir yo a cada búsqueda, cuando yo vuelvo a casa, ella siempre me pregunta que si ya encontré a su mamita. El gobierno dice estar del lado de las víctimas y asegura haberse reunido con 400 colectivos de búsqueda. En los hechos, las familias siguen sufriendo violencia criminal y la descalificación del Estado. El 7 de julio de 2025, la Organización de las Naciones Unidas pidió reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Con o sin reconocimiento, el Estado mexicano debe garantizar el derecho de búsqueda, atención a las víctimas, investigaciones certeras y dar protección a familiares y colectivos antes, durante y después de sus labores de búsqueda. Lo que a decir de los colectivos no sucede sobre todo cuando salen a realizar sus recorridos. Siempre pedimos que vaya ya sea Guardia Nacional o el Ejército para poder resguardar como estos espacios en donde se vaya a hacer el operativo. Y nos responden que sí, o sea, sí están disponibles, solo que a veces la estrategia no está planeada. Y no siempre hay operativos que brinden seguridad. Al 30 de junio de este año, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorga medidas cautelares a 326 personas buscadoras. 237 son mujeres, madres, esposas, hijas o hermanas. De las agresiones atendidas por el mecanismo federal, 13% fueron cometidas por autoridades municipales, estatales o incluso integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. En 3 de cada 4 casos, el agente agresor no fue identificado, lo que a decir de activistas demuestra la complicidad de criminales con las autoridades y desincentiva a las víctimas a denunciar por temor a represalias. Por eso es muy preocupante que haya también una perspectiva práctica de estigmatizar o de criminalizar a estos colectivos que hacen una búsqueda independiente y a quienes mantienen una perspectiva crítica del diálogo del gobierno federal o incluso de estas estrategias también implementadas a nivel local en las entidades federativas. Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Estado de México son las entidades con los mayores casos de violencia en contra de quienes buscan a sus seres queridos. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visiten meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.